Hola, hoy vamos a hablar de una escritora bogotana y de un libro que ha sido catalogado por muchos como uno de los más importantes publicados en el 2012 y por otros como uno de los más importantes publicados en las últimas 2 décadas. Se trata de Memorias por correspondencia de Emma Reyes. Esta es una novela epistolar dividida en 23 cartas que Emma Reyes escribe a su amigo Germán Arciniegas, un historiador y gran intelectual bogotano del siglo XX. Emma Reyes nace en Bogotá en 1919 y muere en la ciudad de Bordeaux, en Francia, en el 2003. Aquí se narran los primeros 15 o 18 años de vida de Emma Reyes hasta que finaliza en un convento. Ella se escapa de este convento y posterior a ello viaja por todo Sudamérica haciendo diferentes oficios para poder sobrevivir hasta que llega a Argentina, en donde empieza con sus primeras pinturas y sus primeros dibujos y en donde conoce al que sería su esposo, un escultor, con el que posteriormente vive en Paraguay. Sin embargo, luego se separan y ella gana una beca para estudiar Bellas Artes en Francia. Por eso allí es que finaliza su vida y allí en este país es donde ella puede hacer su primera exposición en 1949. Emma es una pintora muy importante y muy influyente para los pintores colombianos que luego fueron a Francia a dar sus primeros pasos en las artes. Entrando en el libro, Emma nos cuenta cómo ella nace y vive durante los 5 primeros años de su vida en una pequeña habitación, en un lugar que no tenía luz, en un lugar que no tenía inodoro, en una habitación en donde pasaban días enteros encerradas con su hermana hasta que la señorita María llegaba. La señorita María no sabemos a ciencia cierta si es su madre o no, ya que nunca se tocan estos conceptos de madre o hija, pero podemos asumir que era su madre, ya que era la persona responsable de ellas. Vivían en un lugar completamente asediado por la pobreza y para lograr salir de allí, ella junto con su madre y su hermana empiezan una aventura alrededor de algunos municipios o pueblos aledaños a Bogotá. Sin embargo, luego de varias experiencias que tuvieron que atravesar, Emma y su hermana Elena fueron abandonadas y por tanto fueron llevadas a un convento o al taller de María Auxiliadora, que en el siglo XX y para la década de los 20 realizaban las bandas presidenciales o diferentes encargos también para la aristocracia bogotana. Allí ellas pasaron la mayor parte de su infancia rodeadas de maltratos, rodeadas de bullying. Emma nos cuenta cómo ella fue víctima de múltiples maltratos por ser bizca y fea, según ella nos cuenta en su libro, y porque Elena finalmente siempre fue la favorita, no solo en el convento, sino también con la señorita María, haciendo que tuvieran experiencias diferentes y que Emma en algunos momentos se sintiera un poco apartada de un trato normal. Emma nos cuenta esta historia, a pesar de ser desgarradora, con un ánimo tranquilo. No se siente un resentimiento por su vida, ni se siente de una manera fuerte como nosotros, tal vez los lectores, lo podemos sentir. Emma nace en un barrio llamado San Cristóbal en Bogotá y el convento en el que ella crece queda ubicado en el que ahora conocemos como el Parque Tercer Milenio. Ya no podríamos encontrar el convento, fue reemplazado por este parque, pero esa era su ubicación geográfica para hacernos una idea de dónde transcurrieron estos primeros años y de dónde transcurre esta historia. El aporte que este libro nos hace en términos de la ciudad creo que es muy importante porque no se trata simplemente de darnos lugares específicos, edificios importantes o de pronto parques emblemáticos de la ciudad. Creo que más allá de eso nos muestra un componente muy importante que también caracteriza un lugar y que ha caracterizado a nuestra ciudad, y es
la crisis institucional que nos presenta este libro. Creo que de aquí nace o podemos empezar a hacer una trazabilidad a través de la historia de la literatura de cómo autores como Álvaro Salón Becerra más adelante, luego Rafael Chaparro Madiedo y escritores contemporáneos como podría ser Mario Mendoza o muchos escritores underground nos muestran y nos cuentan cómo la crisis institucional se mantiene durante décadas, haciendo que, por ejemplo, Emma sea una víctima de la pobreza, sea una víctima de la desigualdad social, sea una víctima de una institución como la iglesia en la que se ejercía miedo, que creciera con miedo, que creciera con injusticia. Emma crece con hambre, Emma crece sin educación. Ella nos cuenta en una entrevista posterior que aprendió a leer y a escribir más o menos hacia sus 19 años luego de huir del convento en el que creció. Entonces, esta crisis nos ha marcado. Vivimos en un país y en una ciudad definitivamente rodeada de violencia, marcada por la corrupción desde hace mucho tiempo, de unos gobernantes que no son cercanos a quien debería serlo, sino más cercanos al dinero y a la corrupción y a los intereses personales. Creo que Emma es un claro ejemplo de ello y es un claro ejemplo de que no lo hemos superado, de que aún hoy en día tenemos niños que pasan mucha hambre, que no se pueden educar y que no cuentan con la misma suerte o con el futuro con el que contó Emma, lastimosamente. Y es una característica principal de lo que nosotros podemos evidenciar aquí de nuestra ciudad.